familia, ante el propósito de Dios para la humanidad. Dios quiere imprimir el sello de su imagen en nosotros, y entonces nos pone la impronta de vivir eso primeramente en nuestro hogar, ahí entre el hombre y la mujer unidos en matrimonio, de tal manera que el matrimonio no es cualquier cosa, no es un invento de la cultura, no es el producto de una evolución humanista, sino que el matrimonio es un invento de Dios, es una creación de Dios, se origina en Dios, de tal manera que el matrimonio tiene el sello de lo divino, hermanos amados. Y de ahí entonces la importancia de vivir en unidad el matrimonio y lo tremendo y lo desastroso que es romper la unidad del matrimonio. Todo esto, después de este primer pecado, la familia se empieza a degradar, pero Dios no ha renunciado a su propósito de tener en la familia humana su imagen y su semejanza. Y de ahí entonces Dios, cada vez que quiera tratar con el hombre, no tratará con individuos, sino que tratará con una familia. Por ejemplo, cuando Él quiere salvar, cuando la maldad de la humanidad se multiplica y Él quiere salvar a la humanidad, entonces Dios va a tratar con Noé, con la esposa de Noé, con sus 3 hijos, con sus 3 nueras. Dios va a tratar con una familia. Cuando Dios quiere salvar a Lot, Dios quiere tratar con la familia de Lot. Y cuando en el Nuevo Testamento el carcelero de Filipos pregunta, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer para ser salvos? Entonces Pablo responde de parte del Señor diciendo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque Dios no quiere tratar con individuos, sino que Dios quiere tratar con la familia, porque la familia tiene el marco de la pluralidad que un individuo no la tiene. De tal manera que los tratos de Dios no son con individuos, sino que el trato de Dios es con algo que tiene el marco de la pluralidad. Y esto es la familia humana. La familia humana es temporal, la familia humana no es eterna. Pero por si alguien hubiera fracasado en la familia humana, y de hecho más del 50 o 60% de la familia humana fracasa, pero está la alternativa maravillosa de esta familia de Dios, que no es temporal, sino que es la familia eterna, la familia de los hijos de Dios. Nosotros no nos presentaremos en el reino de los cielos como sobrinos, como abuelos, como tíos, ni como esposos, ni como esposas, sino que nos presentaremos todos como hijos de Dios. Aleluya. Mirad, hermanos, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Así que si alguien de los que está aquí esta mañana, y será más de alguien que haya fracasado en su vida matrimonial o en su vida familiar, que no tuvo este conocimiento y esta luz y no tuvo la gracia de Dios para haber vivido de acuerdo a la voluntad de Dios, todavía le queda la alternativa de vivir en el marco de la familia de Dios. Yo tenía 14 años, perdí a mi madre y mi hogar se desintegró completamente. Mi papá cortó por su lado, mis hermanos se casaron, mis hermanas se casaron y yo quedé con mi hermana mayor. Entonces mi hermana mayor me dijo, te ofrezco la posibilidad de que estudies, o si quieres trabajar, trabaja. Yo opté por trabajar y no quise estudiar. Y así pasé mi vida de los 14 a los 20, viviendo en el mundo, ganando dinero. Aprendí un oficio que es a confeccionar ropa. Mi primer oficio fue hacer trajes, aprendí a hacer carpas, aprendí todo lo que es la confección de ropa. Y a los 20 años ya tenía un negocio y yo quería comprar un camión para cambiar de giro, porque yo quería ser un transportista, porque me gustaba mucho viajar. De tal manera que tenía muchos sueños, pero había una nostalgia, un vacío, el vacío de haber perdido la familia, de no tener un hogar, de no tener una madre. Una vez fui al cementerio para ver si podía encontrar la tumba de mi madre y hablar con ella, porque le echaba mucho de menos. A veces cuando volvía de la escuela nocturna, mirando las estrellas, pensaba que en alguna estrella podría estar mi mamá y hablaba con las estrellas, hasta que un día el Señor se reveló a mi corazón. Y cuando el Señor se reveló a mi corazón, se cumplió la palabra profética del Señor Jesús, que le dijo a Pedro y a sus apóstoles, el que haya dejado o el que haya perdido padre, madre, hermano, esposa, bienes, negocios por causa de mí, en esta vida va a tener 100 veces más
y en la otra tendrá la vida eterna. Y entonces cuando yo llegué a la iglesia, encontré mamá, encontré papá, encontré hermanos, encontré familia, encontré casas. Y un día que estaba compartiendo esta palabra, un hermano me dijo: hermano, agregue un departamento también. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Porque la casa de los hermanos es nuestra casa. Porque el bienestar de los hermanos es nuestro bienestar. Porque la iglesia es el hogar celestial. Que cuando fracasa la familia humana, tenemos la alternativa de vivir de acuerdo a la voluntad, de acuerdo al propósito de Dios. Todavía nos queda la esperanza de recuperar la imagen de Dios, viviendo en el marco de la pluralidad de los hermanos en Cristo Jesús. Aleluya. Pero vamos a ver de una manera puntual este aspecto de la responsabilidad en el marco de la familia. Dice C.S. Lewis, el autor que cita a nuestro hermano Rodrigo, que la familia es una asignación temporal aquí en la tierra, y tiene toda la razón, ¿no? La vida humana es una asignación temporal. Así que, digamos, claro, tenemos una vida eterna, pero en este cuerpo físico es una asignación temporal. Y la familia humana también lo es, de tal manera que es un asunto instrumental. ¿Para qué Dios creó una familia humana? Para reproducir su imagen. Pero sabiendo Dios que la familia humana podía fallar, entonces hizo esta familia espiritual. Gloria al Señor. Pero hablando de la familia humana, porque también la familia humana importa, ya que la familia humana es la base de la iglesia local, donde los hermanos nos reunimos y queremos tener modelos de padres, modelos de madres, modelos de hijos. Queremos vivir la voluntad de Dios en este marco de lo que es la familia terrenal. ¿Cómo era la familia terrenal en los días del Señor Jesucristo? La familia terrenal en los días del Señor Jesucristo era un desastre, tal vez más grande que la familia en Hollywood en estos días, donde la gente se casa y se da el casamiento y se divorcian por cualquier motivo, y entonces le preguntan a Jesús: Señor, ¿es lícito dar carta de divorcio a la mujer por cualquier cosa? Capítulo 19 del libro de Mateo. Y Jesús dice: ¿no habéis leído lo que fue dicho en el principio, en el origen, en el génesis de las cosas? ¿No habéis leído lo que fue dicho? Que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Entonces los fariseos dicen: pero Señor, entonces ¿por qué Moisés le dio carta de divorcio a los hombres? Porque dicho sea de paso, Moisés fue un poco machista en eso, porque solamente los hombres podían dar carta de divorcio y no las mujeres. Entonces, pero Jesús responde: bueno, Moisés hizo eso por causa de la obstinación, por causa de la dureza de vuestros corazones. Pero en el principio, vuelve a decir la palabra en el principio. Qué bueno es siempre volver al principio. Qué bueno es leer en la palabra cada vez que aparece esta expresión en el principio, porque en el principio está el modelo de Dios. En el principio está lo que Rodrigo nos decía, que la mente tiene que ser renovada para descubrir la voluntad de Dios.